FA Cup, Coupe de France, Taça de Portugal, DFB Pokal, Copa del Rey. Del Rey. ¿Qué tiene que ver el rey con el fútbol? O sea, ¿por qué en Inglaterra hay una reina, pero la copa se llama FA Cup? ¿Por qué en Francia hay un presidente de la República, pero la copa se llama Copa de Francia? ¿Por qué pasa lo mismo en Portugal, en Holanda, en Chipre, en Grecia y en todos los países de la Unión Europea? ¿Qué tiene que ver la monarquía con el fútbol? Pues es que estamos tan acostumbrados a escuchar desde pequeños, año tras año, eso de Copa del Rey, que a veces no nos fijamos que somos los únicos que aquí en Europa vinculamos la figura de la monarquía o una figura política o institucional al mundo del fútbol, algo que no sucede en el resto de países y sobre todo en el resto de países importantes en el mundo del fútbol que nosotros conocemos. Y sobre todo ahora, en esta época en la que, pues en el canal, sin ir más lejos, y en toda España se está hablando de Copa del Rey, Copa del Rey, Copa del Rey y Copa del Rey, creo que es buen momento para explicaros por qué el rey tiene una copa, por qué el rey es la figura más importante del trofeo, realmente más importante o por lo menos más antiguo de todos los que se disputan en el campeonato futbolístico español. Y eso es básicamente lo que os traigo hoy, en una semana en la que volveremos a viajar para seguir la Copa del Rey, en un mes bastante intenso porque todos los partidos se están jugando entre semana de forma consecutiva. Pues creo que es buen momento de hacer un parón para explicaros la realidad significativa de esta competición antes de marcharnos el miércoles para Miranda de Ebro. Qué partidazo vamos a ver. Otra vez al Mirandés en cuartos de final de Copa del Rey, por cuarta vez en 8 años, es una locura esto, y solo espero que os guste el vídeo y que os suscribáis, porque al final pues estamos viajando mucho, estamos no parando nada, y la verdad es que a veces, no sé si por YouTube o por circunstancias, los vídeos no salen como tendrían que salir. Nosotros nos esforzamos y nos seguiremos esforzando por mejorar, pero pues mirando las estadísticas lo que vemos es que muchísima gente ve los vídeos y no está suscrita. Entonces a esa gente le pediría que por favor se suscribiera, porque realmente no cuesta nada, no supone absolutamente nada, y de verdad os digo que a nosotros nos ayuda muchísimo, y ahora os lo explicaré. Y a la gente que está suscrita os pediría que dejarais un like, no solamente en este vídeo sino en todos. Posiblemente no sepáis para qué sirven los likes, y yo os lo explico. Los likes es un mecanismo para decirle a YouTube que los vídeos gustan, que los vídeos los queréis ver y que los vídeos pues son buenos, entre comillas. Entonces mucha gente, y yo me incluyo, Alex seguramente también, vemos los vídeos por inercia en YouTube y no damos like, y es normal. Pero si de verdad valoráis un trabajo o un creador, y yo lo hago a partir de ahora, dejad un like, porque YouTube así sabe que los vídeos gustan y los puede recomendar. Y de verdad que en este impasse de tanto trabajo, tanto viaje, donde los vídeos a lo mejor no están saliendo tan bien, pues simplemente os pido eso, y creo que podemos hablar con sinceridad y ayudarnos mutuamente. Yo os ayudo hoy diciendo cómo es la Copa del Rey y vosotros nos ayudáis viendo esos vídeos de una competición que sí, desde ahora os voy a decir por qué tiene ese apellido tan monárquico. Bueno, empieza todo en 1902, cuando el rey Alfonso XIII, vamos a empezar uno de estos vídeos que mezclan historia con fútbol que a mí me apasionan. 1902, año en el que Alfonso XIII alcanza la mayoría de edad y puede reinar en España. En aquel entonces la mayoría de edad eran 16 años, con lo cual el rey con 16 años ya era el monarca oficial de España. En Madrid en esa época se sucedieron los que fueron llamados festejos de mayo, unos festejos, unas festividades, unas fiestecillas en honor al rey Alfonso XIII con motivo de su coronación, con motivo de que España ya tenía rey y había alcanzado esa mayoría de edad. Entre los festejos, que se sucedieron festejos de todo tipo, los hermanos Padrós, Carlos y Juan, que muchos les conoceréis por ser ni más ni menos que los fundadores, parte de los precursores del Real Madrid Club de Fútbol, decidieron apostar, porque el fútbol por aquel entonces estaba cogiendo una interesante popularidad en todo el territorio español, pero sobre todo en Madrid. De hecho, ese mismo año fue cuando se fundó el Real Madrid Club de Fútbol, por un torneo de fútbol en honor al rey Alfonso XIII. Se le llamó Copa de la Coronación y formó parte de estos festejos oficiales, de los cuales pude echar un vistazo al programa el otro día, y sí, efectivamente, formaron parte de los festejos oficiales. Bueno, pues para celebrarlo, como no se bastaban solamente con clubes de Madrid, decidieron invitar a clubes de toda España, a clubes para que pudieran participar en esa coronación desde todos los rincones del país. En esa copa participaron el Español de Barcelona, el Fútbol Club Barcelona, el Madrid Fútbol Club, lo que sería posteriormente el Real Madrid Club de Fútbol, y dos clubes de Vizcaya. Uno era el Vizcaya Athletic y el otro era el Bilbao Fútbol Club, dos clubes que se decidieron
fusionar para participar en la Copa del Rey con la única nomenclatura de Vizcaya. No obstante, años después, si no me equivoco fue el año siguiente, el Vizcaya Athletic acabaría absorbiendo al Bilbao Fútbol Club para formar lo que todos conocemos como Athletic Club. Pero en aquella Copa del Rey, en aquella Copa de la Coronación, todavía no era oficialmente la Copa del Rey, participaron como Vizcaya Athletic. Esos 4 equipos fueron los que participaron finalmente en la competición y, como dato curioso y más que curioso, en ese torneo se disputó el primer Real Madrid-Barcelona de toda la historia, que acabó en semifinales con victoria del FC Barcelona por 3-1 sobre el Real Madrid, un Barcelona que accedería a la final y perdería, eso sí, contra el Vizcaya, contra el combinado de los dos clubes de Bilbao. Como curiosidad, aquella final la jugó el Vizcaya, el Athletic Club, con extranjeros, una historia que algún día os explicaré cómo sucedió todo, y el capitán del FC Barcelona era Hans Gamper, Joan Gamper, uno de sus socios fundadores. Fue todo un éxito aquella final, se disputó en el hipódromo de la Castellana, donde más o menos ahora mismo están los nuevos ministerios, es decir, muy cerquita de donde está realmente ahora mismo el Santiago Bernabéu, y con motivo de que, pues eso, todo fue genial, todo fue un éxito y fue una celebración bastante importante, también apoyada por la Casa Real. En 1903, nuevamente Carlos y Juan Padrós, los fundadores del Real Madrid, los precursores de esta Copa del Rey, decidieron volver a hacer un campeonato de España. Una competición que nuevamente aunara a los mejores clubes de toda la nación y pudieran participar y competir entre sí. Como no existía por aquel entonces la Real Federación Española de Fútbol, tuvieron que organizarlo ellos. Entonces se pusieron en marcha para enviar las invitaciones a los clubes correspondientes y al final, pues por desgracia para ellos, solamente 3 fueron los clubes que aceptaron esa invitación: el Español de Barcelona, el Athletic Club y el propio Real Madrid. En ese momento tenían pues prácticamente todo: equipos participantes, nombre oficial de la competición, que era Campeonato de España, un formato, que fue algo así como un triangular en el que se enfrentaron todos los clubes entre sí, y solo les faltaba una cosa: un trofeo, un título, una copa. ¿Qué iban a hacer? ¿Cómo podían participar en un campeonato de España sin una copa? La anterior, la de 1902, se había bautizado como Copa de la Coronación y esa se la llevó el combinado de Vizcaya. ¿Pero qué podían hacer? Pues pensaron, y los Padrós, que tenían buena relación con la Casa Real, decidieron solicitar al monarca, Alfonso XIII, con 17 años en aquel entonces, una copa, un título, un trofeo oficial que entregara la misma Casa Real, que entregara el monarca, al igual que había sucedido el año anterior, al campeón de esa copa. Y así fue como al título de Campeonato de España se le anexionó el apellido de Copa del Rey, porque la copa, el título, el trofeo, lo entregaba el monarca. Y es así como sigue todavía la competición a día de hoy. Y es que su nomenclatura, su nombre oficial, y lo podéis ver en la web de la Real Federación Española de Fútbol, en cualquier acta o en cualquier documento oficial sobre la copa, sigue siendo el mismo que en 1903. Campeonato de España, Copa de Su Majestad el Rey. Es decir, el título, el trofeo, lo que se gana en esta competición es el ser legítimamente campeón de España. Y la Copa del Rey es el trofeo otorgado por la Casa Real. Lo que pasa es que nosotros le llamamos Copa del Rey, pero si fuéramos exactos, a este trofeo le tendríamos que llamar Campeonato de España. Y fue así como en el primero de toda la historia acabó ganándolo nuevamente el Athletic Club frente al Real Madrid en una final que no fue tal, pero bueno, en la final, el último partido del triangular, hasta el año 1930. Y así se compitió y se jugó esta Copa del Rey durante 28 largos años, en los cuales acabó apareciendo una Federación Española de Fútbol que organizara todo este torneo, y en 1931 la monarquía desapareció de España, llegó la Segunda República con el presidente Manuel Azaña y se rebautizó la Copa como Copa de Su Excelencia el Presidente de la República. Lógicamente, si no había rey tenía que ser así, y fueron los presidentes de la República quienes entregaron durante 5 años ese trofeo de Copa del Rey. Campeonato de España. En 1936, si no sois de España no lo sabréis, pero estalló una guerra civil en el país que duró hasta el 39, iniciándose así una dictadura por parte del general Francisco Franco. En esos 3 años no hubo fútbol en España, pero en la zona republicana del país, que en aquel entonces era la Comunidad Valenciana y Cataluña, decidió por iniciativa del presidente del Valencia disputarse la llamada Copa de la España Libre, una copa no organizada por la Federación Española de Fútbol, pero en un territorio donde pues se podía jugar al fútbol, porque no había influencia de la guerra en ese momento, y el Valencia contactó con el presidente de la República en aquella época de guerrillas para que le cediera un trofeo y poderlo disputar. Fue así como equipos de Cataluña y equipos de la Comunidad Valenciana disputaron ese trofeo en Barcelona, porque no había o no les afectaba el hecho de la guerra, y lo ganó el Levante Fútbol Club con jugadores del Gimnástico, que fueron los 2 precursores del Levante Unión Deportiva. Es decir, legítimamente el Levante ganó una Copa del Rey, ganó un Campeonato de España, pero no se lo recogen como oficial porque dicen que no lo organizó la Federación Española de Fútbol. No obstante, se han disputado también copas en este tipo de situación adversa por motivos de la guerra y sí son legítimas. Entonces, después de varios trámites de no oficializársela, creo que el Levante
seguirá peleando por un título que oficialmente tendría que ser suyo. En todo caso, en el 39, con la dictadura del general Francisco Franco, la Copa vuelve a disputarse de manera oficial y es rebautizada como Copa del Generalísimo, siendo entonces Franco el encargado de dar la copa, como ahora mismo hace el Rey, al ganador. La llegada de Franco supuso un boom muy importante en la Copa del Rey porque sembró el germen de lo que conocemos nosotros como Copa del Rey actualmente, y es que antes de la guerra, los que iban a la Copa del Rey eran los mejores equipos de cada región, los que ganaban los campeonatos regionales, que con la llegada de Franco al poder en 1939 fueron suprimidos del fútbol español. Entonces se decidió arrancar una nueva Copa del Rey con la participación de los mejores equipos de España, y estos eran todos los de primera, todos los de segunda y los mejores de tercera división en aquel entonces, es decir, igual que ahora, donde participan todos los de primera, todos los de segunda y cada vez más de segunda B, tercera y hasta regional preferente. Pues así, con ese modelo de Copa que poco a poco se fue reformando y entre los cuales, entre uno de esos años, mi equipo, el Castellón, pudo llegar a la final en 1973, casi al borde del cambio de la finalización de esa nomenclatura de Copa del Generalísimo, porque en 1975 Franco murió y dio paso nuevamente a la Copa del Rey 47 años después. Después de haber disputado la Copa de Su Excelencia el Presidente de la República, la Copa del Generalísimo y esa Copa de la España Libre durante la guerra, volvió la nomenclatura de la Copa del Rey. Pero como curiosidad, en la temporada 75-76, disputándose la competición, es cuando se produjo la muerte de Franco, la Copa todavía se llamaba Copa del Generalísimo, pero la final no había Generalísimo, porque estaba muerto ya Franco, y tuvo que entregarla el rey Juan Carlos I en calidad de Copa del Generalísimo. O sea, entregó el rey la Copa del Generalísimo. Bueno, fue algo bastante curioso. Al año siguiente, y así, en la 76-77, con el triunfo del Real Betis Balompié, se disputó la Copa del Rey que conocemos desde el inicio y hasta ahora. Así que este ha sido un repaso bastante acelerado, muy rápido, muy esquemático, en la historia de la Copa del Rey, de ese campeonato que tanto me gusta a mí, que tanto nos gusta a todos y que tantas alegrías nos está dando esta temporada, y quién sabe si nos puede dar una nueva alegría del Club Deportivo Mirandés. Allí estaremos nosotros el miércoles. Suscribíos para no perderos absolutamente nada y dejad ese like porque nos ayuda mucho. Gracias y seguimos viéndonos. Hasta luego.